Maria Isabel Meneses, més coneguda com a Mai Meneses, és la veu i compositora d'èxits que tots hem cantat i que ha aconseguit arribar al número 1 amb temes com En qué estrella estarà el 2006 o el seu Tenía tanto que darte el 2008. El passat mes de març ha publicat el seu darrer disc Casi Perfecto, del que està presentant en gira de concerts aquest estiu. I farà parada el dia 5 d'agost a la Garrinada d'Argentona. Avui passa pel tic-tac de Ràdio Argentona ni més ni menys que Nena de Conte. Mai Meneses, molt bon dia, buenos días. Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, cómo estás? Bien, muy bien. Pues mira, estoy en casa, que no tenemos vuelos hasta el fin de semana y nada, descansando, muy bien. Oye, qué bien suena el verano. Sí, es una canción muy especial. La letra es un poema de Marwan, que encontré un día en Instagram, me gustó mucho y de pronto pues nada, cogí la guitarra y empecé a adaptar el poema y a convertirlo en canción. Y la verdad que yo a Marwan no lo conocía, así que le escribí un mensaje por Instagram y le dije que le había robado un poema y que nada, que si me lo prestaba. Y nada, y muy bien, la verdad, ha quedado la canción muy bien. La producción es de todo el disco es de Dani Alcover, que le ha dado pues todo un aire muy pop rock, casi de los 90. Sí. Y la verdad que suena espectacular el disco. El disco se llama Casi Perfecto. ¿Qué concepto o mensaje hay detrás de este título? No sé si es un disco conceptual o no va por aquí la cosa. Sí, o sea, yo lo que me di cuenta es que realmente en la vida yo era muy perfeccionista, ¿no? Y realmente soy muy perfeccionista, entonces me tengo que recordar bastantes veces que en la vida las cosas tienen que tener errores y tienen que tener imperfecciones y así es mucho más bonito todo. Y bueno, pues quería un poco pues plasmar esa idea. Y de hecho hay una canción en el disco que también se llama Casi Perfecto, sí, que habla pues eso de cómo las relaciones pueden llegar a ser bonitas y pueden llegar a ser casi perfectas tal y como son, ¿no? Con todas con todos sus fallos, ¿no? Sobre todo. Vaya, que eres de los míos, eso que buscamos siempre, que todo quede perfecto, pero claro, a veces no puede ser así, no puede ser todo perfecto, ¿no? No hay que buscarlo, yo creo. De hecho, es a veces, no sé si a ti te pasa, ¿no? Pero que muchas veces te enamoras de alguien cuando le ves como imperfecto, ¿sabes? Cuando le ves así como que o eso me sale a mí la parte cuidadora a lo mejor, ¿sabes? Sí. Pero sí que es verdad que la vida es mucho más bonita cuando le buscas como como la falta de perfección, ¿no? ¿Quién quiere ser perfecto? Yo creo que yo ya desde luego no quiero ser perfecta. Eso que dicen de hay que querer con sus virtudes y defectos, ¿no? Exacto, sí. Pues eso mismo. Mai, ¿cómo ha sido preparar las canciones de este nuevo disco? Bueno, pues la verdad que empecé a componer, yo creo que un poco después de que acabara el confinamiento y que me tiré pues eso, todo el confinamiento sin componer nada y de pronto pues nos empezaron a dejar salir a la calle, empezó un poco la normalidad y entonces empecé a componer una canción detrás de otra y nada, pues al final todas pertenecen a esa época del 2021 por ahí. Luego empecé a hablar con Subterfuge, la discográfica, y Carlos Galán yo le conté un poco como mi idea de retomar el sonido del pop rock de los 90, que era la música que a mí me gustaba cuando empecé un poco a tener esa pasión por la música, ¿no? Y empecé a soñar con que algún día quería dedicarme a la música y quería que fuera mi trabajo. Y entonces Carlos Galán me dijo, bueno, pues yo tengo a tu productor ahora mismo, yo creo que Dani Alcover es perfecto para esto.
y la verdad que muy guay, o sea, ha traído los sonidos un poco pues de Nirvana, de Cranberries, de Red Hot Chili Peppers, de Radiohead, no sé, es un poco pues eso, como todos los grupos que me gustaban en aquella época están un poco, hay guiños de todos ellos en este disco. Uh-huh. En el disco vemos una única colaboración, que fue el cuarto avance, si no voy equivocado, del disco, que es la canción que suena de fondo, es Tu Canción, con Becky G. He ido mirando y te gusta eso de tener colaboraciones, ¿no? Sí, a ver, lo que pasa es que me gusta que las colaboraciones sean, o sea, sean como que no sean forzadas, ¿no? Sino que tengan como una conexión emocional y personal más allá del trabajo, ¿no? Que no sean compromisos discográficos y cosas de esas, ¿no? Exacto, claro. Exacto. Entonces hicimos una versión del Tenía tanto que darte con La Love You, y entonces ahí conocí a Celia Bex y nada, nos caímos fenomenal, hubo una conexión en ese momento muy fuerte y nada, entonces bueno, pues quise que estuviera en mi disco, ¿sabes? Y la canción más alegre del disco se llama Tu Canción y me parecía perfecta para ella. Y nada, ya ha quedado muy chula, la verdad. Quiero destacar el mensaje del tema del que nos hablas, de cómo a veces nos complicamos la vida y no nos damos cuenta de que las cosas más bonitas son las más sencillas. Es que al final, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Buscar un poco la sencillez de las cosas. Sí, exacto. Y es como darte cuenta de que realmente nos complicamos demasiado la vida, ¿no? Y a veces, pues, ser feliz no es tan difícil, ¿eh? Ser feliz es estar aquí y ahora y que te guste hacer lo que estás haciendo siempre, ¿sabes? Aunque sean cosas que a lo mejor no te agradan tanto. Y es eso, y es quedarte con lo pequeño de la vida. Después de tantos años de carrera musical, creo 18 años desde que lanzaste tu primer disco, no sé si es así. Sí, es así. Yo no llevo tanto la cuenta, pero dentro de poco hago 20. O sea, bueno, Spotify dice que tu primer disco salió hace 18 años. ¿En qué momento te encuentras, Mai? Pues la verdad que estoy muy bien, estoy pues disfrutando mucho de este trabajo, ya he dejado atrás una época en la que tenía muchos miedos, muchas inseguridades y ahora me siento feliz, me siento muy satisfecha de poder compartir mis canciones con la gente, de poder hacer conciertos, de que este trabajo sea mi trabajo, estoy cada día más contenta de eso. Y atrás ha quedado pues eso, como una época de oscuridad que he superado y estoy en un momento ideal, o sea, yo creo que ahora, por ejemplo, en los directos llevo una banda estupenda, sonamos fenomenal, nos queremos mucho además y yo creo que todo eso se plasma en el escenario. Y es eso, es pues haber encontrado por fin ese equilibrio vital que tanta falta me hacía, la verdad. Me lo guardaba para el final, pero ya que me hablas de esto, para quien le guste la lectura este verano, el año pasado sacaste el libro Tenía tanto que darte, donde nos hablas en primera persona de la música, del éxito, pero también del fracaso, de las ansiedades, de los miedos. ¿Qué es lo que nos cuentas en este libro? ¿Qué es lo que tiene que esperar el lector? Bueno, pues yo creo que el fan de Nena da Conte que se acerque al libro encontrará pues un poco la explicación de por qué determinadas canciones. Además, a lo largo del libro hay QR que te llevan a la canción de la que estoy hablando, ¿no? Y entonces te ayuda un poco pues a conectar un poco mejor con la música de Nena da Conte. Y luego la gente que no haya seguido tanto mi trayectoria musical, pues se encuentra con la historia de, pues eso, de un artista que no todo ha sido un camino de rosas, ¿no? Sino que ha habido pues muchas dificultades con el propio éxito, muchas dificultades para entenderme a mí misma y se pueden sentir reflejados un poco pues en determinadas
problemas que voy contando a lo largo del libro, y como también el libro también va de la oscuridad a la luz, ¿no? Al final voy saliendo de voy saliendo de ese túnel en el que me voy metiendo yo sola, y al final pues hay como un mensaje esperanzador. Uh-huh. Pues nada, quería también destacar el libro que sacaste el año pasado, tenía tanto que darte para quien tenga curiosidad este verano. Volviendo a la música, Mai, además de estar de promo de tu último disco, recientemente has sacado una versión del tema Vacaciones de Verano con Juan Magán para la última peli de Santiago Segura que se ha podido ver este fin de semana aquí en Argentona. ¿Cómo afrontas el reto de dar un toque a un éxito del verano como el de Fórmula Quinta? Sí, pues la canción la produjo Carlos Jean y... Eso, Carlos Jean, he dicho Juan Magán, pero era Carlos Jean. Sí. Pero nada, la verdad que ha sido un regalo, que Santiago Segura pues tuviera el sueño de que quería que yo cantara en una película suya, y nada, me lo encontré en una tele haciendo promo los dos. Y nada, me propuso un poco la historia, yo encantadísima, y sobre todo porque bueno, es una canción muy alegre, que es un clásico de toda la vida aquí en España, y la verdad que ha quedado muy bien con la producción de Carlos Jean, y yo estoy muy contenta. La hacemos en los directos, o sea que ahí en la Garrinada la haremos, y nada, y está muy bien la canción. Estás de gira este verano recorriendo pueblos y ciudades, y aquí en Argentona vas a estar el día 5 de agosto en Garrinada, como dices. ¿Qué es lo que te han contado exactamente de la fiesta? Pues no me han contado mucho, porque estaba preguntando esta mañana y no tengo mucha información, o sea que voy un poco así de sorpresa. Bueno. A ver qué me encuentro. Pero supongo como en todos los pueblos y ciudades, ¿no? Sí, la verdad que mira, nosotros llevamos un directo, yo siempre digo al principio de los conciertos que la gente normalmente solo conocen pues eso, Disparén, que se estará, tenía tanto que darte, El Idiota y tal, pero bueno, llevamos pues eso, casi 18 canciones, y la gente lo que tiene que hacer es disfrutar de la música, pasarlo bien, disfrutar de los momentos de subidón, de los momentos más tranquilos. Uh-huh. y nada, llevamos un directo que está gustando bastante, y nada, y vamos así los cuatro, o sea, en Power Trio y yo, y la verdad que es bastante cañero, y bueno, pues a disfrutar, la verdad. ¿Y cómo confeccionáis el repertorio en función del pueblo o ciudad? ¿O tenéis más o menos clara la selección? Claro, el repertorio de verano ya está hecho, y entonces he intentado hacer un repaso pues por todos los clásicos así de Nena Conte, como pues Idiota, lo que digo, ¿no? Uh-huh. Hay Amor, Marta, y luego pues canciones que para mí, también hay canciones de este último disco, por supuesto, porque bueno, estamos presentando disco nuevo, pero tampoco... o sea, no se van a encontrar un concierto que no les suenen las canciones, ¿no? Casi siempre nos dicen que les suenan casi todas las canciones a la gente, y al final pues lo pasan muy bien. Uh-huh. Ahora estaba mirando, creo que he dicho Becky G en tu canción, este día Bex, ya es el segundo que... ¿Cómo estoy hoy, Mai? Ya. ¿Te das cuenta? Bueno, sí. Necesitamos vacaciones. Es muy temprano, sí. Es muy temprano también, Claro. Para ir finalizando, sobre el repertorio nos has contado cómo será el concierto de Garrinada en Argentona. Siempre me gusta terminar las entrevistas con uno de los temas del disco, pero tengo la mala manía de que seáis vosotras quienes tengáis que escoger. Así que ¿con cuál de los temas de tu último disco escoges y por qué sería especial? Pues a mí me gusta mucho la de Me Iré, y es una canción que habla de cómo a veces nos metemos en una relación tóxica, que sabemos que tenemos que salir de ahí, pero nos cuesta mucho, y por mucho que vas a terapia, ¿no? Y te dice tu terapeuta o tu coach, ¿no? Que
que pues todo lo negativo que hay en esa relación y todo lo que tienes que aprender a salir y a valorarte y tal, parece como que nunca llega ese momento, ¿no? De dar el paso y salir de ahí. Uh-huh. Y bueno, dice eso, ¿no? Que por mucho que me cueste una eternidad, me iré y no volveré jamás, ¿no? Y luego tiene un mensaje así positivo, ¿no? Que a veces pensamos que estamos solos cuando vamos a dar ese tipo de pasos, ¿no? Y ese tipo de decisiones, pero siempre hay como una luz en nuestro interior, ¿no? Que nos puede iluminar, ¿no? Que al final lo más importante somos nosotros, ¿no? Y lo que vayamos creciendo por dentro. Uh-huh. Pues nos quedamos con esta propuesta de tu disco Casi Perfecto. Mai Meneses, ha sido un placer poder charlar contigo. Muchas gracias. Me encanta tu nuevo disco y las canciones que cada mañana compartimos con la audiencia para empezar con buena energía la jornada. Espero que tengáis un buen recuerdo de vuestro paso por Argento en el próximo día 5 de agosto en La Garrinada. Vale, pues muchas gracias. Un abrazo. Chao, un beso. Siempre que acabamos discutiendo, se me abre el pecho por la mitad y veo entre la piel un poco de hielo. Yo solo pienso en escapar. Me iré y no volveré. Me iré y no volveré. Me iré y no volveré jamás. Me iré y no volveré a pensarte más, aunque me cueste una eternidad. Ese camino lo he dejado atrás. Me iré y no volveré a pensarte más, aunque me cueste una eternidad. Ese camino lo he dejado atrás. Cuando busco amor en otra parte, tú no me llamas, te doy igual. Y cuando subo a dar la vuelta en mi cohete azul, tú no te fijas, te doy igual. Y ahora ya me voy, y ahora ya me voy, y ahora ya me voy, no volveré. Me iré y no volveré a pensarte más, aunque me cueste una eternidad. Ese camino lo he dejado atrás. Me iré y no volveré a pensarte más, aunque me cueste una eternidad. Ese camino lo he dejado atrás. Se marcha, me encuentro en plena oscuridad, cruzando las estrellas, lejos del mar.